Me gustaría comenzar el video del ciclo menstrual con algunas preguntas algo filosóficas. ¿Se preguntaron alguna vez por qué una mujer tiene un periodo cada 28 días? ¿O la menstruación cada 28 días? ¿Se preguntaron qué es lo que sucede en el cuerpo de esta mujer para que se cumpla este ciclo que le permite reproducirse? ¿Qué relación tiene esto con el embarazo de la mujer o con el proceso de gestación? Todas estas respuestas están explicadas dentro de lo que es el ciclo menstrual o el ciclo ovárico de las mujeres. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que sucede paso a paso durante estos 28 días, que es la duración promedia de un ciclo. De todas maneras, los ciclos a veces fluctúan entre 25 o 35 días. Acá hay variaciones entre lo que considero un ciclo normal, pero más o menos es de esta duración, con un promedio de 28 días. Entonces vamos a ir viendo cómo comienza el ciclo menstrual. El día 1 del ciclo menstrual, el día 1, se considera el día que comienza el sangrado o menstruación. También se lo conoce como sangrado menstrual. Este es el primer día del ciclo y el ciclo termina el día 28, como dijimos en promedio, justo antes de que comience la nueva menstruación. Cuando comienza la nueva menstruación ya es el otro ciclo. Este es el día anterior, digamos, día anterior. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es ir viendo paso a paso qué es lo que ocurre en cada etapa del ciclo. Para eso, vamos a decir primero cuál es la función principal, como lo hacemos con cada uno de nuestros sistemas. ¿Cuál es la función principal de este ciclo menstrual? Y al igual que dijimos que teníamos un sistema reproductor femenino que participa justamente en este ciclo menstrual, todos tienen como función principal la reproducción de nuestra especie. La reproducción, la gestación de un bebé. Y para eso vamos a ver cómo se prepara el cuerpo en estos 28 días. Para eso vamos a pasar aquí abajo y vamos a ver qué es primero la menstruación. Vamos a hablar del sangrado menstrual o el comienzo del ciclo. Menstruación. La menstruación proviene del útero. El útero, uno de los órganos más importantes del sistema reproductor femenino, está formado por 3 capas de tejido. De estas capas tenemos la capa más interna, conocida como el endometrio. Después tenemos la capa del medio, que es una capa muscular. Y finalmente la cubre una capa más externa, que es una capa elástica. Entonces, el endometrio, que es el que participa activamente en el proceso del sangrado de la menstruación, es una capa que está llena de vasos sanguíneos. Por eso es que al desprenderse el endometrio de las otras 2 capas, es que se produce la eliminación de sangre. La capa media, la muscular y la capa elástica nunca se desprenden de la estructura del útero. La única capa que se desprende o que se elimina es la capa endometrial o el endometrio. Y esto ocurre, como dijimos, a través de esos vasos sanguíneos que produce justamente el sangrado menstrual. Entonces, eso es la menstruación. La menstruación en general tiene una duración de entre 3 y 6 días en un periodo normal y ocurre siempre al comienzo de cada ciclo. Entonces, vamos a ir viendo, ahora vamos a pasar de vuelta aquí abajo, qué es lo que pasa justamente si nosotros pudiéramos mirar el útero. El útero es como tiene forma de como si fuera una pera invertida. Acá habíamos visto en el video de aparato reproductor femenino, teníamos las trompas de falopio. Las trompas de falopio que desembocaban en los ovarios. Y acá teníamos entonces el útero.
El útero. Entonces, el útero dijimos entonces que estaba formado por las tres capas, la capa elástica más externa, la capa muscular en el medio y la vamos a dibujar en rojo, la capa más interna, que es el endometrio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a lo largo de los 28 días? Esto es el espesor del endometrio. Cuán gruesa es la capa endometrial. Y si vemos, a medida que comienza el ciclo, este espesor va disminuyendo hacia aquí, porque se está produciendo el sangrado menstrual. La capa de endometrio empieza a desaparecer o se afina y se elimina a través del sangrado que sale justamente a través del cuello del útero y la vagina, por supuesto. Y luego, a medida que avanza el ciclo, vamos a ir viendo que las hormonas van a generar un aumento de vuelta del espesor o del grosor del endometrio hasta más o menos el día 14. Y luego se mantiene constante y grueso a lo largo del tiempo hasta que termina el ciclo más o menos en 28 días. Entonces, este engrosamiento se produce porque los vasos sanguíneos se van regenerando y el endometrio se prepara justamente para poder recibir al embrión. Esa es la función, recibir al cigoto o al huevo que luego se convertirá en el embrión. ¿Por qué? Porque dijimos que cada mes, si recuerdan, los ovarios van a producir un óvulo, ya sea el ovario derecho o el izquierdo, y ese óvulo va a pasar a las trompas de falopio. ¿Qué día? Justamente el día 14, que es el día de la ovulación. Vamos a ponerlo acá. El día de la ovulación, que es el día 14, estamos hablando de un ciclo estándar, ¿no? De 28 días. El día 14 se produce la ovulación. Que eso... acá pusimos óvulos, pero en realidad vamos a poner ovulación para hacerlo un poquito más claro. Ovulación, que es el día en que el óvulo justamente va a pasar desde el ovario en las trompas de falopio, donde puede ser fecundado por el espermatozoide, y a medida que transcurren estos días, entonces el endometrio ya está listo para poder recibir a ese huevo o cigoto fecundado, que se puede apoyar o puede ser implantado, así se dice, implantar en el endometrio. Pero ¿qué sucede si este óvulo que tenemos acá no es fecundado por ningún espermatozoide? Simplemente el óvulo va a llegar hasta el útero, va a quedarse en las paredes del útero, en el endometrio, pero cuando llegue el día 28 va a salir junto con el sangrado menstrual. Se va a eliminar por sangrado menstrual y se pierde y empieza un nuevo ciclo. Entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo son las fases del ciclo. Para eso vamos a dejar esta parte del esquema de acá y vamos a dibujar el ciclo en redondo, porque justamente dijimos que era un ciclo. Un ciclo que comienza aquí y termina acá y vuelve a empezar. Entonces, si este es el primer día y este es el día 28, vamos a ver, y acá marcamos el día 14, que esta primera fase del ciclo se la conoce, acá en celeste lo vamos a anotar, como la fase folicular, y también mucha gente la puede llegar a conocer como la fase preovulatoria. Eso no me salía. La fase preovulatoria. Esta fase folicular o fase preovulatoria, que ocurre entre el primer día y el día 14, es justamente donde el sistema reproductor se prepara para la ovulación o fase ovulatoria. Ahora vamos a ver qué pasa en cada una de las fases. Y finalmente tenemos la fase postovulatoria, que también se la conoce como la fase lútea. La fase lútea, que es la postovulatoria. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre en cada una de las fases? En la primera de las fases, o preovulatoria, lo que ocurre es que se va a producir, como vimos antes en el esquema del grosor del endometrio, primero se va a producir un descenso de la capa endometrial. Pero luego va a empezar a ascender a medida que transcurren los días, se empieza a engrosar nuevamente. Se está preparando para recibir al óvulo, ¿sí? Que va a salir del ovario. Esto ocurre durante esta primera fase. Hay muchos cambios hormonales. Primero ocurre la menstruación. Esto ocurre en el periodo preovulatorio. Vamos a ponerlo acá. Menstruación. Y luego llegamos al día 14, que es la fase ovulatoria. ¿Qué es lo que ocurre en el ovario a esta altura? En el ovario dijimos que teníamos uno izquierdo y uno derecho, y los ovarios lo que hacen es alternarse mes a mes para que uno solo, el izquierdo o el derecho, produzcan un óvulo. Este óvulo se genera a partir de unas estructuras conocidas, vamos a poner la flecha al revés, así, conocidas como los folículos. Varios folículos se empiezan a generar en los ovarios y uno solo de estos folículos, uno solo, se convierte en el óvulo que va a salir hacia las trompas de falopio. Y eso ocurre, la salida del óvulo hacia las trompas de falopio, el día 14 en la ovulación. Hasta este momento no hay posibilidades de ser fecundado, porque tiene que salir del ovario para poder fecundarse. Entonces, ¿en qué momento ocurre la fecundación? Ocurre durante la fase lútea. En la fase lútea, primero encontramos al óvulo en las trompas de falopio y luego, a medida que avance el ciclo, lo vamos a ir encontrando en el útero, ¿sí? Donde se produce la implantación. Muy importante en la fase lútea, el ovario, y por eso se llama lúteo, el ovario, una vez que el óvulo se fue, en el ovario aparece una estructura donde se albergaba ese óvulo, pero que no está más, que se llama cuerpo lúteo. También se lo conoce como cuerpo amarillo. Este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que es de donde estaba posicionado el óvulo que salió, tiene la capacidad de secretar una hormona, conocida como progesterona. La progesterona, muy importante en el embarazo, lo que hace justamente es que el endometrio del útero, cuando llega esta hormona, el endometrio del útero, se engrose, se llene de vasos sanguíneos y entonces el embrión se pueda, o el cigoto en este caso, se pueda implantar y pueda justamente tener esa irrigación de sangre que necesita, ¿sí?, para poder seguir desarrollándose durante los 9 meses. Ahora, si ese óvulo que salió durante la ovulación no se fecundó, por supuesto la fase lútea sucede. El óvulo vacío va a llegar hasta el útero, la progesterona se sigue produciendo en toda esta etapa, pero el día 28 el cuerpo lúteo desaparece, no hay más progesterona y entonces es que el endometrio vuelve a perderse y el ciclo vuelve a comenzar. Si hay embarazo, si el óvulo fue fecundado por un espermatozoide, el ciclo no vuelve a empezar porque justamente lo que se produce es el embarazo. Entonces, estas son las bases del ciclo femenino o ciclo menstrual que nos ayudan a entender todos los cambios que ocurren en cada fase del ciclo. Nos seguimos viendo en los próximos videos.